Conectamos con el doctor en sociología César Pérez, un profesor universitario de larga data en el análisis sociológico dominicano. Tiene especialidad en municipalidad, hizo estudios en Italia y en España, ha dado seguimiento a lo largo de muchos años a ese asunto. Y hoy César Pérez se produce el cambio de autoridades municipales. Empezará una nueva etapa en que reivindicaremos el valor de los municipios y la rigurosa cercanía que debe tener con la población. Yo pienso que poco a poco el discurso municipalista, la importancia del pueblo para poder impulsar el desarrollo en el territorio, yo pienso que estamos en una buena oportunidad. Porque el programa de PRM articulado el territorio con ayudar para el desarrollo, para lograr el desarrollo y creo que esta situación de pandemia, esta situación sanitaria que vive el mundo y que nosotros vivimos también, es una buena oportunidad para que todo el municipio asuma con mayor determinación sus competencias que son las de promover el desarrollo en el territorio, provocar el desarrollo donde discute la vida de la gente. Bueno, César, eso Bueno, ¿cuáles son los implicará retos? ¿Cuáles necesariamente son los retos? aumentar los recursos que el Estado dispone para los ayuntamientos, aunque hay una ley que dice que debe ser el 10% de los ingresos fiscales ordinarios, parece que estamos lejos de ahí. Mira, yo pienso que debe ser gradual y conforme se vayan asumiendo determinadas competencias y conforme se vaya demostrando una asunción efectiva de esas competencias. Vale decir, la competencia en términos de salud, de educación, en términos de espacio físico, en términos de servicio como vivienda, o sea que en la medida vaya del ordenamiento del territorio, del medio ambiente, de transporte, en la medida los ayuntamientos vayan asumiendo y ser efectivos en esas competencias, en ese sentido podría irse un gradual aumento de ellas, porque recordemos que los municipios nuestros carecen de personal lo suficientemente preparado para la asunción de su competencia. Yo pienso que debe haber una negociación, debe haber un relacionamiento diferente entre los municipios y el poder central. El poder central en este momento, dado la situación prácticamente de calamidad económica, no solamente sanitaria que nosotros estamos, el Ejecutivo tiene que asumir de manera más resuelta, de manera más efectiva, su relacionamiento con los municipios y esperamos que eso que está consignado en el programa y que es voluntad, que expresa por lo menos el PRM, que se vislumbra como seguro candidato, seguro vencedor en las próximas elecciones, esperemos de que realmente sea efectiva ese sueño que muchos hemos tenido de que finalmente el municipio dominicano asuma y sea mucho más eficiente en la conducción del territorio que administra. Pienso además que no podemos celebrar el 24 de abril como fecha de los ayuntamientos sin antes reconocer primero la fecha de la insurrección que marca la insurrección de abril que marca la historia de este país, sino también ese gran municipalista que fue José Francisco Peña Gómez, que fue el de los grandes líderes, o el único, yo creo, que le dio esa importancia al ayuntamiento al punto tal que, aunque un poco obligado por las circunstancias, fue alcalde de la capital y dejó su impronta con varias reformas institucionales, con varias reformas de desarrollo de la comunidad a través de su organización, la creación de esto
junta de vecinos son creaciones de él. Y yo pienso que es justo que hoy, 24 de abril, además de la fecha que se conmemora la insurrección del 65, que se celebra la fecha del ayuntamiento, también recordar que Peña Gómez fue un gran municipalista y fue de lo que más insistió en que el ayuntamiento debía jugar un papel determinante en lo que es el desarrollo del país. Adalberto, ¿estás ¿Cuáles, ahí? a su juicio, son los retos principales que tendrían los nuevos alcaldes, los nuevos ayuntamientos, para Yo, relanzar a los gobiernos locales? yo pienso que el principal reto es tratar de vincularse con la sociedad civil organizada. Este país es famoso por la cantidad de organizaciones comunitarias que existen. Tú, que has sido un, un activista comunitario, lo sabes. Y creo que los ayuntamientos tienen la oportunidad de una manera, de una vez por todas, de coordinar una serie de actividades que hacen las organizaciones comunitarias y muchísimos programas que están apoyados por organismos internacionales, vincularse, darle cierta coherencia, no duplicar esfuerzos e integrarlo a la gestión. Creo que ahora más que nunca, en lo que se refiere a la descentralización de la salud, a planes de concientización comunitaria, a planes de salud en términos local, los ayuntamientos ahí tienen una gran oportunidad. Claramente que para eso necesitan una reingeniería en el orden institucional donde los recursos los potencien, donde los recursos no se vayan en nómina, donde los recursos en gran medida se utilicen para planes de desarrollo. Y a ese propósito es muy interesante una anécdota que se cuenta de Peña Gómez, que cuando los regidores quisieron aumentarse el sueldo, él dijo no, el sueldo el dinero que se dispone el ayuntamiento no va a ser para levantar el sueldo, elevar el sueldo de los regidores, sino para elevar el sueldo a los empleados municipales que ganan una cantidad irrisoria. La mayoría, cerca del 80%, no llega a un salario mínimo decente. Bueno, El tema César es Pérez, en que cuanto al panorama nacional, ¿cuál es tu visión de la situación en este momento? Por un lado, el coronavirus y la crisis económica y social, y por otro lado, pendiente el proceso electoral democrático institucional que debería culminar en mayo y se ha aplazado para julio. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, a mí me parece que lo que está la oposición desde el inicio del coronavirus, desde el inicio planteó la necesidad de enfrentar la pandemia de manera unitaria, se ofreció a participar de las comisiones de gobierno, se ofreció de sus técnicos trabajar conjuntamente con los técnicos del gobierno, pero el gobierno se ha negado, ha querido administrar la crisis de manera en solitario, con elementos de corrupción en el manejo de algunos concursos para medicina, de manera que son escandalosos, y se ha empecinado en ir solo. Sin embargo, yo creo que ante esa negativa del gobierno, me parece que la oposición tiene que tratar de hacer una gran cumbre nacional donde participen los sectores económicos, sociales y políticos determinantes de la vida nacional y lanzarse un plan de enfrentamiento de la crisis sanitaria que está ligada a una profunda crisis política. Recordemos que tenemos, como tú bien dices, tenemos unas elecciones que deben ser celebradas
el día 5 de julio y debieron ser celebradas el 17 del mes que viene. Por lo cual, la crisis sanitaria se enfrentaría mejor en una condición de una crisis política que se haya atenuado en gran medida, en grandemente. También hay que acometer procesos de recuperación económica. La mayoría de los países entienden, en muchos países entienden que la recuperación económica es vital. Es vital porque a mayor nivel de deterioro de la vida económica, menor es la posibilidad o son las posibilidades de un enfrentamiento efectivo a esta crisis sanitaria que nos acogota. Y como muchos apuntan, he visto en algunos escritos que ha hecho Juan Bolívar, es necesario también en un país donde hay alrededor de 800.000 personas fuera de su trabajo, de la cual prácticamente la dos tercera parte son informales, que tienen que salir día a día a resolver sus problemas. En la medida que se vaya normalizando, digo normalizando, teniendo presente los efectos que no se van a terminar de inmediato de esta crisis, irla normalizando la situación económica, la vida económica, progresivamente eso puede ir ayudando a un mínimo de disciplina a personas que no es que sean indisciplinados per se, sino que la vida, tú tienes que salir a buscar el pan de hoy. O sea, tienes que salir temprano a buscarlo. Por lo cual, en la medida se haya una cierta normalización, esos niveles de indisciplina, evidentemente que serían limitados al máximo. Eh, sobre Bueno, las elecciones, ah, o sea, decía, bueno, decía, en medio de este panorama, los ayuntamientos van a realizar sus saltos de traspaso de mando, pero las nuevas autoridades probablemente lo que reciban sea muchas deudas y muchos problemas. Superar esa situación urgente, porque es de ahora, eh, ¿qué implicará para estos ayuntamientos que no van a contar con un gobierno central que le va a apoyar? Porque la mayoría de estos gobiernos locales son contrarios a la política del gobierno central. ¿Ese es un gran problema o no? sí, ¿Cómo afrontar ese problema? es una pena, realmente no se ha podido hacer las reuniones, se ha admitido, las reuniones ordinarias de las comisiones de transmisión de mando, no se ha podido rendir los informes detallados, por lo cual estas autoridades encontrarán, como tú dices, muchos problemas. Uno de ellos, quizás el principal, serían las deudas de gobiernos municipales, muchos de ellos que se pensaban para siempre, o sea, de caudillos que tenían 18, 14, 18 años en el ejercicio de funciones y que no se imaginaban que iban a terminar sus mandatos y no han preparado, muchos de ellos no han preparado lo suficientemente exhaustivo para hacer entregar los informes correspondientes. Hay casos que quizás no sea así. Es el caso de Santo Domingo, el Distrito Nacional, donde prácticamente el alcalde saliente es del mismo partido de la alcaldesa entrante y han logrado mantener un flujo de reuniones importantes para la transmisión de mando. Y muchos de los funcionarios de esa administración quedarán ahí, ¿Me puedes algunos escuchar a mí? competentes, por lo cual ahí ese problema no será tan, bueno, ese problema no se presentará, además de cierta transparencia con que se han eh, administrado los fondos, no habrá ese problema. Pero en la generalidad sí habrá ese tema que tú señalas de que solamente encontrarán deuda y no solamente eso, sino que no encontrarán programas, no encontrarán infraestructura. El personal no puede dedicarse a tiempo completo en estas circunstancias.
por lo cual es problemático, o es otro reto que tiene las autoridades municipales que asumen su mandato en condiciones verdaderamente calamitosas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Sí, Doctor César Pérez, sociólogo, experto en asuntos municipales y un analista político de primer plano. Muchísimas gracias.